Voy a charlar un rato con Silvio Waibor, querido amigo y colega que admiro muchísimo por sus análisis sociopolíticos de la carga simbólica de la asunción presidencial a raíz de justamente el pase de mando de los Estados Unidos en este 2021. Vamos a hablar de rituales democráticos. ¿Por qué no vamos a hablar de la situación de Estados Unidos? Porque cuando terminemos de grabar cambió y ya no nos sirve. Acaba de asumir el presidente número 46 con una continuidad democrática que envidiamos desde Latinoamérica, con un ritual que parecía más cambiado por la pandemia que por la situación de Estados Unidos. ¿Qué se percibe desde allá con esta asunción en las condiciones en cómo se hizo? A ver, hay dos temas viendo la asunción por televisión. Uno es, digamos, que no hay gente en la gran plaza central en Washington, donde siempre se congregan miles y miles de personas. Y ahora, en vez de eso, hay banderas, hay símbolos. Y creo que eso le saca un elemento central a la cantidad de gente que siempre se congrega en esto. Y lo otro es una imagen que vi por ahí, que es una toma que es no solamente una cerca alta, sino es un cable por encima del cercado, que los ves en áreas inexpugnables. Y eso es, yo creo, un símbolo de la situación actual 2 semanas después del asalto al Capitolio, que no solamente hay policías y militares de diferentes destacamentos y verjas muy altas, sino que encima de eso hay alambrado, digamos, para evitar problemas. Eso para mí capta un poco tanto el momento de la pandemia como el momento de inseguridad o el momento de presuntos, digamos, revueltas, ataques frente a la Asunción. ¿Y eso qué impacto puede tener en este valor que se le asigna a lo simbólico? Bueno, yo creo que siempre es, y Estados Unidos tiene una reserva enorme, un caudal enorme de simbolismo como para movilizar. Y esto es lo que ha hecho hoy en día, que ha movilizado los grandes éxitos de la simbología de la política estadounidense en un momento totalmente inusual, digamos, sin precedentes en la historia reciente. Y tratar de conservar estas márgenes, digamos, de que hay una asunción donde el presidente saliente no está, que es otra simbología, digamos, de este momento, tratando de sobreponerse a eso frente, digamos, con el discurso de Biden, que es un discurso clásico del centrismo norteamericano, de los buenos deseos y los buenos ángeles, el sermón religioso, el sermón de la multiculturalidad. Creo que eso, digamos, es parte de lo que Estados Unidos, o por lo menos los demócratas, movilizan tan bien en un momento tan delicado, tan sensible. Ahora, nosotros ya tuvimos, y hay que decir que fuimos pioneros en esto de un presidente saliente que no entrega el mando. Pero nosotros tuvimos que nombrar un presidente temporario, o sea, tenemos un sistema tan cerrado como si no pasaran las cosas que sí pasaran. Y me sorprendió que siguió el curso, la investidura no la da el saliente, sino la dan personas que no necesariamente tienen que ser de la anterior administración. ¿Cómo está organizado eso? Claro, porque está dado por la Corte Suprema, está dado el juramento, está dado por, digamos, el líder de la Corte Suprema. Entonces, no, imposible. Imposible, no decidas eso, que no sería digamos, y eso, en tanto el juramento del presidente como de la vicepresidenta son tomados por miembros de la Corte Suprema. Y el otro tema es que hay una comisión, digamos, bipartidaria del Senado, que es la que lidera la ceremonia. La ceremonia es liderada por los dos partidos, que es una situación totalmente inusual porque el representante republicano en ese comité bipartidario fue furiosamente pro-Trump. Entonces, ¿es el discurso? Claro, entonces, por eso es una situación, digamos, que no encaja para nada en el momento de los últimos 4 años. Y creo que los demócratas trataron de ponerle la mejor energía, la mejor onda, digamos,
para decir, no, aquí no pasó nada, pero obviamente este país se sobrepone a una crisis simbólica, no solamente una crisis política, una crisis económica como la que estamos viendo, pero es una crisis simbólica. Y para mí la primera pregunta que vos haces es que yo creo que sociedades que están cargadas, sobrecargadas, con una herencia simbólica de unidad, digamos, pueden enfrentarse en esto, yo diría de una forma más, entre comillas, respetable, o pretendiendo, digamos, que estos últimos 4 años fueron Sí, solamente... ¿eh? dignidad usaría la palabra. Exactamente, exactamente. Digamos que los últimos 4 años fueron un momento excepcional y no un momento, digamos, de continuidad. Creo que en otras sociedades es más difícil esto, ¿vale? Es decir, encontrar prendas de unidad o por lo menos donde hacia ambos lados de una grieta, de una división política, se sostenga idealmente que eso tiene un significado común, digamos, ¿no? Y esta sociedad, digamos, es maestra en ese tipo digamos, de crear una simbología común. Bueno, Eh, Trump cuando se fue usó una frase muy, no voy a nombrar el partido, pero de que nosotros le hemos escuchado mucho por esta zona, que es volveremos. sí, yo creo que Mar-a-Lago puede ser un puerta de hierro, en el sentido de que, ya sea físicamente o metafóricamente, porque cualquier republicano que tenga ambiciones de diputado estatal, de diputado provincial, hasta De de concejal presidente va a tener, digamos, que noviar con Trump, va a tener que estar en algún lado de Trump. Esto lo decimos hoy en día, puede pasar mucho, digamos. Se le puede apagar cierta luz a Trump que todavía conserva dentro de su base republicana. Veremos si hay juicio político, veremos si Trump va a tener que estar en un juzgado por otras causas. Pero hoy en día, digamos, es factible pensar, y por eso los republicanos están tan cerca de Trump, en el sentido de que cualquiera que tenga ambiciones tiene que pensar en volver en alguna forma de la mano de Trump. Ahora, las minorías estaban todas. Yo no sé si vos contaste, pero tuvimos, obviamente, los afroamericanos, tuvimos asiáticos, porque Kamala también tiene su origen, Kamala Harris tiene su origen multicultural. Tuvimos el de los italianos con Germanotta, Lady Gaga, que no nos olvidemos que ha cantado esplendorosamente el himno. Tuvimos a López, a los latinos, representados con una frase también en español. Tuvimos una joven afroamericana haciendo poesías y tenemos, que creo que eso también es la novedad, la gran minoría de la gente mayor, porque nosotros pensamos a veces que la discriminación va hacia el lado racial, pero la discriminación que tienen los extremos etarios también es muy poderosa. Entonces, Biden, con casi 40 años, va a cumplir en su presidencia de servicio político, también es un senior. ¿Crees que eso obviamente fue armado, pero crees que tendrá efecto en los fanáticos que se colgaban hace unas semanas en el Capitolio? Ninguno, al contrario, yo creo que si algo va a hacer, va a radicalizarlos aún más, convencerlos que este nuevo gobierno es el gobierno que ellos temen, que odian. Es difícil decir eso, pero digamos, a ver, yo en estos días estaba pensando una conclusión común hoy en día, que estos grupos, digamos, que participaron activamente en el Capitolio, en el asalto al Capitolio hace 2 semanas, se radicalizaron durante el gobierno de Obama. El gobierno de Obama en realidad cristalizó los peores miedos de los sectores conspirativos, supremacistas blancos, racistas y todos esos grupos que se congregaron en el Capitolio. Entonces no hay razón para pensar que lo que está pasando ahora es, digamos, confirma sus peores pesadillas. Y creo que frente a eso esta sociedad no tiene buena respuesta, digamos, cómo se habla, cómo se trata de controlar o de moderar esas tendencias de una radicalización. Precisamente porque ellos ven el multiculturalismo en sus diferentes facetas, ya es un multiculturalismo light, un multiculturalismo más progre, digamos, como el verdadero enemigo y una amenaza. Y no es claro que los republicanos moderados, entre comillas, si quisieran controlar, digamos, esos sectores más
más radicalizados, más violentos, apelen justamente a algo que tenga que ver con el multiculturalismo para rearmar su partido republicano y para hacerlo más competitivo. Yo creo que hoy en día los demócratas están embanderados con la causa del multiculturalismo más que los republicanos, y eso se ve en lo que acabas de describir. Es justamente lo que es lo que en la época cuando Jesse Jackson se lanzó a la presidencia en el 84 describió como la coalición del arco iris. Que esto es finalmente lo que el Partido Demócrata es, además de otras cosas, es fundamentalmente una coalición multicultural. La prensa, en alguna medida, tuvo alguna responsabilidad al no detectar estas, digamos, la derecha extremista, al minimizarla. Creo que ahora con todo el debate de la cancelación del discurso de odio, también lo que se termina haciendo es como apagar el síntoma en lugar de asumir que eso es parte de la sociedad, que es tu sociedad, que no es la otra. Quizás la burbuja más cerrada es la de la cierta élite ilustrada, con pensamiento progresista, que ve como todo lo que no es su pensamiento una deformación y por lo tanto o lo subestima o lo cancela o dice ya va a pasar. Claro, que se niega a reconocerlo como un hecho, digamos, histórico que tiene una realidad, que tiene sus causas y que no puede ser, digamos, barrido, digamos, puesto abajo de la alfombra, como algo, digamos, que es tan difícil, no solamente de ver o de entender, sino, bueno, cuáles son las soluciones. Para mí ese es el gran problema. Pero, digamos, para eso tenés que tener un entendimiento cabal de qué es lo que es, moviliza eso. Y creo que, digamos, los demócratas descontaron esa importancia de esa reacción, justamente, ¿no? No es claro cuáles son las respuestas frente a eso. Entonces, cuando no hay respuesta, entonces se insiste con un discurso que solamente es para la propia tribuna, creo yo. Digo, no descuento su importancia, digamos, sino creo que es no solamente limitado, sino que en algunos casos refuerza justamente un punto de tensión clave que hay entre, yo diría, gran parte de la sociedad estadounidense con, yo diría, se puede pensar un tercio sólido de este país que es profundamente anti, entre comillas, multiculturalista. Y eso, yo digo, esa para mí esa es la gran pregunta, en parte porque no sé cómo se responde frente a eso. No es un problema de seguridad únicamente, no es un problema de sacarle el micrófono a alguien. Esas son soluciones, yo diría, de relaciones públicas que tiene una compañía que tiene que guardar una buena imagen, pero es una solución social al problema, digamos, de que gente que se siente totalmente excluida o disminuida o ridiculizada. Para hacer estas preguntas no tenés que tener, digamos, empatía o compasión, sino que entender que es un problema social que te genera hechos de violencia constante. Pensaba en el libro tuyo del Imperio de la Utopía, cuando escuchaba, vamos a salir adelante, esta democracia ya pasó por guerra, ya pasó por, ahora pasa por una pandemia, ¿no? Ese optimismo que solía ser a prueba de todo, pero que en los últimos años parece que no alcanza para suturar esta herida que es cada vez más profunda. Sí, totalmente. Por eso lo que hay discurso, no hay, yo creo, acciones claras, digamos, de cómo se soluciona eso. Son buenos deseos, una expresión de buenos deseos. Esta sociedad, de nuevo, es un lugar común. De nuevo, no menosprecio eso, pero digo, es tan insuficiente eso, es tan pobre para entender cómo se solucionan estos problemas. Y creo que fundamentalmente lo que marca es esta idea de un empuje, de un sueño americano, de esas ideas comunes que siguen teniendo un poder enorme justamente en esta sociedad. Y por cómo quedó la historia reciente, los demócratas quedan más, digamos, cercanos o que enarbolan esos mitos que los republicanos, digamos, que por su historia reciente no están tan cercanos justamente a eso. Porque es una situación diferente. Yo creo que no es casualidad que esta grieta acá se abre a partir del fin de la Guerra Fría, que fue, digamos, el gran momento histórico que mantuvo estos conflictos, yo te diría, medianamente limitados por un tema de geopolítica, por un tema de objetivos comunes, digamos. Pero cuando eso sale hace ya 30 años, lo que estás viendo es justamente el reflotamiento de estas grietas
raciales, económicas, educativas, geográficas, que siempre han existido en esta sociedad y que no se superan con bonitas palabras, ¿no? ¿Qué se podría hacer para salir de esa burbuja y contribuir en una comprensión un poco más realista? Es una pregunta que a nivel individual necesitamos hacernos, ¿qué es lo que me estoy perdiendo por donde yo vivo o por los medios de información que yo consumo? ¿Cuáles son los mundos que yo no entiendo, que no sé que existen? Y que me estoy perdiendo por ahí, quizás no yo te diría de reconocer, sino de enriquecer justamente mi perspectiva. Y esto pasa a nivel colectivo, pasa a nivel de periodismo, pasa a nivel empresarial, pasa a nivel de la política. No es un problema esto de vivir en mundos relativamente cerrados o homogéneos, puramente individual, sino que a nivel institucional creo que pasan, digamos, y en esta sociedad yo creo que es muy fácil caer en eso, justamente por, yo diría, una segregación social, geográfica, muy fuerte y que hace que uno, yo lo veo alrededor mío, no tenga la más mínima idea de cómo piensa, vive gente fuera del círculo social, educativo, geográfico inmediato. Y esto para mí es justamente lo que, digo, es un problema, uno puede decir un problema social, no es un problema limitado a un país, pero este país hay razones muy claras de entender por qué se perpetúa esta vida en burbujas. Que no es un fenómeno digital, es un fenómeno del mundo no digital que se traslada y se, digamos, se acentúa en el mundo digital. Por eso yo diría, y digo, pensando esto, que quizás en otras sociedades funciona de otra forma, no te quiero decir que funciona mejor o peor, sino porque esos argumentos están basados en una sociedad de que ya viene bastante segregada en tantos niveles, en términos raciales, en términos étnicos, en términos de lenguaje. Entonces, si arriba le pones una sociedad digital que conduce a esa segregación, entonces estás en este momento que yo lo veo con bastante regularidad, que la gente no tiene idea de esto. Yo siempre digo esta anécdota, hace 4 años, poco más de 4 años, cuando perdió Hillary Clinton y ganó Trump, mis estudiantes decían, ¿qué país es este? No, esa es la pregunta que es histórica de este país, que es preguntarse qué país es este. Entonces es un problema de falta de imaginación, falta de salir del lugar donde uno está. Entonces yo les decía, bueno, tampoco sean tan crueles con ustedes mismos. Ustedes han vivido en un código postal, que en este país un código postal te marca todo, desde dónde mirás el mundo, dónde vivís, cómo es tu vida. Es muy difícil, no hay incentivo realmente para salirse de ese mundo pequeñito, burbuja, código postal, como lo quieras llamar, y pegarle, digamos, entender o escuchar cómo se ve el mundo desde otros lugares. Eso para mí es lo más difícil, creo que esta tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo de la burbuja te da confort, te da alegría, te da paz, te confirma. Es todo lo que necesitamos en términos de sociabilidad. Y creo que eso es lo que a veces pensamos en política nos olvidamos, que somos seres sociales que lo que buscamos constantemente es la confirmación, es el cariño, es el mimo social, más que exponernos a gente que piensa de una forma diferente a la nuestra o que critica a quienes somos. Para mí esa es como una de las lecciones de esta discusión sobre burbujas, ¿no? Buenísimo, me quedo con eso, con la idea de que ni el racismo está en las redes, ni la burbuja está en las redes, antecede y bueno, hay que resolverla. Bueno, yo ya te tengo de corresponsal de Washington, así que en cualquier momento te mandamos el carnet. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias por llegar hasta acá, por dejar comentarios que nos ayudan a seguir pensando los temas que tratamos y gracias si están suscriptas por seguir el canal.